No saben si, ¿qué ha pasado? ¿En nuestra materia está asistiendo? Pues, ¿por qué? ¿No saben por qué has renunciado? No lo hice. Uch, grave la cosa eso. Ya, iniciamos, chicos. ¿Todos preparados? Vamos a empezar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. Vamos a entrar en lo que es propiedades coligativas, ¿ya? Las propiedades coligativas son propiedades físicas de las soluciones, ¿ok? Que depende del número, pero no del tipo de partícula, ¿ok? De soluto en una cantidad dada de disolvente. Como punto 7 tenemos lo que es el descenso del punto de fusión y ascenso del punto de ebullición. Las moléculas de la mayoría de los líquidos se acercan más entre sí cuando la temperatura desciende. El punto de congelación de un líquido es la temperatura en la cual las fuerzas de atracción entre las moléculas son bastante fuertes para ocasionar un cambio de fase del líquido al estado sólido. El punto de ebullición de un líquido es la temperatura a la cual la presión de vapor se iguala a la presión aplicada en su superficie. La elevación del punto de ebullición de un disolvente ocasionado por la presencia de un soluto no volátil y no ionizado es proporcional al número de moles de soluto disueltas en una masa determinada de disolvente. Constante molar de abatimiento del punto de congelación se define como de punto de congelación, el constante molar es el KF, ¿ya? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces es delta TF, variación de la temperatura de fusión, igual a la constante molar KF, por por molaridad, ¿ok? Molaridad. Por molaridad, donde TF básicamente la temperatura F del disolvente puro menos la temperatura de fusión de la solución. ¿Estamos de acuerdo? Delta TF se define como la temperatura de fusión del disolvente puro menos la temperatura de fusión de la solución. La molaridad básicamente es una propiedad, ¿ok? De concentración.
Otro, constante molar de elevación del punto de ebullición, simbolizado como KB. ¿Ok? Se define igual a la variación de temperatura, elevación, igual a la constante molar de elevación por la molaridad, donde TB, la variación de temperatura de elevación, básicamente va a ser la temperatura del punto de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del disolvente. ¿Ok? TB de la solución menos TB del disolvente. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Hola. Hola, hola. ¿Están escuchando? ¿Están escuchando, jóvenes? Chicos. Seguimos. Como punto 8 tenemos lo que es la presión osmótica, ¿ok? La presión osmótica básicamente es la presión hidrostática que se produce en la superficie de una membrana semipermeable y por ósmosis inversa. Se define como la molaridad por R por la temperatura. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a hacer algunos problemillas de esto. Podemos decir al mismo tiempo que la presión osmótica es proporcional a la temperatura. Licenciado, una pregunta. Dígame. La presión osmótica se simboliza como pi Sí, sí, con la letra pi. y Estamos de la acuerdo. R, la constante de Es la S. constante R. R. Ah, Ya, ahorita no lo tengo el valor. Más adelante vamos a ir viendo con los problemas. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Estamos de sí, acuerdo? Ya. Pero podemos ver el cálculo de algunos problemas de lo que es las propiedades coligativas. Ok, les voy a dictar algunos problemas. ¿Tienen lápiz y papel en su mano? ¿Todos tienen lápiz y papel en su mano? Hola, ¿todos tienen lápiz en su mano? Dices lo siguiente, ya, cuando se disuelven, este es el problema número 1 de lo que es propiedades coligativas.
¿Todos están atentos? Les voy a dictar. Contéstenme, chicos. Disculpe, le dice, ¿el ejercicio va a ser como ejemplo o para nosotros? No, como ejemplo. Ah, ok. Como ejemplo, pues les voy a dictar. Dice lo siguiente. Esta es la 1, ¿ya? Cuando se disuelve cuando se disuelve 15 gramos de alcohol etílico, coma, en 750 gramos de ácido fórmico, otra vez repito, cuando se disuelve 15 gramos de alcohol etílico, en 750 gramos de ácido fórmico, coma, el abatimiento del punto de congelación, coma, el abatimiento del punto de congelación, de la solución es de 7,20 grados centígrados. Punto seguido, el punto de congelación del ácido fórmico repito, punto seguido, el punto de congelación del ácido fórmico
es de 8,40 grados centígrados. Evalúe KF para el ácido fórmico. Voy a repetir todo de nuevo ya con calma. Cuando se disuelven 15 gramos de alcohol etílico en 750 gramos de ácido fórmico, coma el abatimiento del punto de congelación de la solución es de 700, o mejor dicho, 7,20 grados centígrados. Punto seguido. El punto de congelación del ácido fórmico es de 8,40 grados centígrados. Evalúe KF para el ácido fórmico. ¿Todos han escrito así o alguien se ha retrasado? ¿Todos han escrito, chicos, así? Hola. Chicos. ¿Están escuchando? ¿No se han dormido? Nadie me contesta. ¿Qué ha pasado? ¿Está claro la pregunta? Ya. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en este caso es, ¿cuál sería en este caso el soluto y el disolvente? ¿Cuál es de menor cantidad, el alcohol etílico o el ácido fórmico? El alcohol El alcohol etílico, ¿no ve? Ese sería mi soluto, ¿estamos de acuerdo? ¿Y el disolvente cuál sería? el ácido fórmico. Fórmico, ¿no ve? Pues, ¿qué datos tengo para esto? Yo me anoto aquí, ¿no ve? Primeramente, yo voy a anotarme la masa del soluto. La masa del soluto en este caso es del alcohol etílico. Tengo 15
gramos. Eso nos dice el problema, ¿no? 15 gramos de C2H5OH. ¿Es el alcohol etílico? Sí, ¿no ve? O también llamado etanol. La masa del disolvente, en este caso, como es el ácido fórmico, es 750 gramos. El ácido fórmico, ¿cuál es la fórmula? O también llamado ácido metanoico, ¿no? Ese es, ¿estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, el TF, el ácido fórmico, lo vamos a simbolizar con la silla, C. Sí. ¿Ok? Es 8,40, ¿no ves? Hemos dicho. Y el TF, en este caso, es de ser ácido fórmico y de la solución va a ser 7,20. Okay, entonces sabemos que para calcular la constante de necesitamos, hemos descrito anteriormente que delta TF, ¿no? Según las propiedades coligativas, es igual a KF por la molalidad, ¿no ve? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Hemos descrito que delta TF quiera, chicos. Retrocedemos atrás. Delta TF es básicamente la temperatura o la variación de temperatura, ¿no? Entre el disolvente puro menos el de la solución. En este caso, el del disolvente puro es del soluto. ¿Estamos de acuerdo? El delta TF, disolvente puro en este caso, es el, mejor dicho, el del ácido fórmico. ¿Estamos de acuerdo? Menos el de la solución, ¿no? El disolvente puro en este caso, ¿cuál es? Hemos dicho, hemos definido primeramente soluto y disolvente. ¿Cuál sería el del disolvente puro? Chicos, El ácido fórmico. el ácido fórmico, el disolvente puro, ¿estamos de acuerdo? Y de la solución tenemos también la temperatura, ¿estamos de acuerdo? Nos da el problema ambos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que encontrar? El constante molar de abatimiento del punto de congelación, el KF es lo que nos pide. Esto. Este delta TF podemos encontrar en función de esas dos temperaturas que nos da, uno que es de la solución y el otro que es del disolvente puro. En este caso el disolvente puro es el ácido fórmico. Esta molaridad podemos calcular, sí, ¿no? Porque tenemos soluto y disolvente, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, chicos?
Entonces, lo primero que vamos a hacer básicamente en este caso es calcular la molaridad. ¿Ya? Primero. Sabemos, ¿no?, que la molaridad se define como moles de soluto sobre kilogramo de disolvente. ¿Ya? Esto básicamente pertenece a lo que es unidades químicas de concentración, ¿ya? La molaridad, la normalidad. Entonces, molaridad se define como moles de soluto sobre kilogramo de disolvente. El soluto en este caso hemos dicho que es el etanol. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Hola, Sí, licenciado. ¿no ve? Y el disolvente hemos dicho que es el ácido fórmico, también llamado ácido metanoico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Básicamente, vamos a primeramente calcular la molaridad. Moles de soluto, en este caso sería los 15 gramos. Arriba como numerador yo voy a colocar los 15 gramos, que es en este caso el etanol, que es el soluto. Eso dividido entre el disolvente. En este caso el disolvente es el ácido fórmico. Pues yo coloco la cantidad en masa del ácido fórmico, que es 750 gramos. Ok. Pues esto es la que es del etanol, tienen que llevar a moles, ¿no? Está ahorita en gramos. Entonces ustedes pueden calcular el peso molecular y pueden verificar en su casa, ¿no? ¿Cuánto es el peso molecular del etanol? Si no me equivoco es 46, ¿ya? Yo puedo decir que 46 gramos de etanol eso me equivale a un mol de etanol. Ya tengo unidades de moles, ¿no? El soluto. Ahora el disolvente está en kilogramos, pero de mí está en gramos. Tengo que llevarlo a kilogramos. Entonces yo puedo decir que 1000 gramos del ácido fórmico eso tiene 1 kilogramo del ácido fórmico, ¿no? Factores de conversión, relación, gramos a kilogramos. Entonces, gramos con gramos se cancelan, gramos de ácido fórmico con gramos de ácido también. Entonces, ¿en qué unidad tiene que darme la molaridad? En moles sobre kilogramos. Aquí está, moles sobre kilogramos.
¿Cuánto sale, chicos, el resultado de eso? ¿Cuánto sale, jóvenes? A mí me salió 0.43. Está bien, eso es. Un decimal más. 4. Otro. ¿Qué le sigue? 7. Sería 5, ¿no? ¿Redondeado? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces Sí. había sido 0,435 molal. ¿Estamos de acuerdo? Ya tengo este dato. Ahora calculo esto, delta TF. Delta TF. Saquen una captura hasta ahí, ¿ya? Cualquier rato se va a cortar, tenemos menos de un minuto. Vas a continuar a partir de delta TF. ¿Ya está? Captura de pantalla.